Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daisy Saldaña Maya. Soy actual directora del Comité Permanente Académico de SUSEM UNPRG. Y bueno, continuando con nuestro proyecto Hermano Mayor, pero esta vez en el curso de Fisiología, quizás algunos habrán podido asistir a la primera ponencia, que ha sido a las 3 de la tarde. Esta es la segunda ponencia respecto a este curso, en lo cual vamos a abordar ciclo cardíaco de regulación de la presión arterial. En esta oportunidad tenemos como invitado al universitario Cristian Estela Flores, quien es estudiante del sexto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, actual subdirector CEPRI SUSEM UNPRG 2022 y actual ponente de nuestro proyecto Hermano Mayor 2022. Al finalizar la ponencia va a haber una pequeña trivia sobre pues, el tema tratado para que puedan afianzar sus conocimientos. También cabe recalcar que van a haber algunos premios académicos virtuales, los cuales se les entregarán a los 3 primeros puestos. Y también al finalizar ya todo, pues va a haber un pequeño pase de lista para que ustedes puedan acceder después a las diapositivas y a la grabación de la ponencia. Bien, ahora te voy a dar pase, Cristian, para que puedas iniciar tu exposición. Vale, muchas gracias. Bien. Sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Listo, comienzo entonces. Bien, buenas noches con todos. Como lo han indicado, hoy día vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco y la regulación de la presión arterial, ¿no? Mi nombre es Cristian Estela Flores y bueno, comenzamos. Para esto primero lo he dividido en dos partes, ¿no? Primero hablar del ciclo cardíaco y una vez sabiendo qué es el ciclo cardíaco, qué involucra, y para esto tenemos que saber que es un juego de volúmenes y de presión. eh, Justamente la presión es la que hablaremos en segunda instancia, que es la presión arterial, ¿no? Entonces comenzamos sobre el ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco, nos han enseñado creo que desde la época pre o antes de entrar a la universidad, que se constituye de sístole y diástole. Sístole, que es la contracción, y diástole es básicamente, involucra la fase de llenado y la fase preliminar de la contracción, llamada también contracción isovolumétrica. Bien, de todas estas, lo que tenemos que saber es que la diástole involucra aproximadamente 2/3 de lo que es todo el latido cardíaco y la sístole involucra 1/3 de lo que es el latido cardíaco. Entonces, para esto el latido cardíaco tiene un tiempo de duración aproximado de entre 0,8 a 0,9 segundos, o lo que también se conoce como 800 a 900 milisegundos, si es que quieren hacerlo en estas medidas, ¿no? Es simplemente una conversión que se puede hacer. Entonces, para esto vamos a empezar a ver por el ciclo que dura más, o por la parte del ciclo que dura más, que es la diástole. Ya sabemos que primero es la sístole y luego la diástole. Bien, ¿qué involucra la diástole? La diástole es, como lo mencioné, la fase en la que el ventrículo se va a llenar. Básicamente se va a llenar de sangre. Para esto también tenemos que tener en consideración una parte teórica muy importante y esencial, que es que el corazón es un sistema doble y cerrado. Doble por una circulación sistémica y una circulación pulmonar, y cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la sangre que impulsa el corazón fuera de él va a permitir una movilización de sangre que a las finales va a hacer que esa sangre misma, por esa presión ejercida por él mismo, por el mismo corazón, ingrese y se expulse y luego vuelve a ingresar. A lo que vamos a llamar después precarga y poscarga, pero es algo que voy adelantando. Bien, entonces la diástole se va a constituir de dos fases. Bien, la primera es lo que es el llenado ventricular y luego la relajación ventricular isovolumétrica. Bien, son dos fases que la vamos a ver como primera y cuarta fase de un mismo ciclo cardíaco. Comencemos con el llenado ventricular. Bien, el llenado ventricular constituye la fase donde el ventrículo, concretamente vamos a trabajar sobre el izquierdo más que el derecho, se llena de sangre, y para esto, ¿qué necesita? Necesita que las válvulas auriculoventriculares, ambas,
estén abiertas. Por eso acá, como lo están viendo, válvula auriculoventricular abierta, válvula aórtico-pulmonar cerrada. ¿Por qué necesitamos que también estas aórtico-pulmonares estén cerradas? Para que no haya un escape de presión ni un escape de volumen, que se pueden ver en ciertas patologías. Bien, entonces las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas y esto también va a permitir la entrada en 3 momentos, en una de llenado rápido, otra de llenado lento y la tercera se va a constituir por la contracción auricular. El 70% de la sangre que llega al ventrículo izquierdo como tal va a ser durante la fase de llenado rápido, por eso mismo se constituye así. Luego viene la de llenado lento y luego hay una pequeña cantidad de sangre que todavía queda dentro de la aurícula que es una cámara cuboidea que ya la sabemos por anatomía y como ya se ha explicado. Entonces, en la contracción auricular se añade el otro 20-25% de sangre que va a tener que llegar a este ventrículo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de sangre puede soportar o cuánto de sangre se llena los ventrículos? Es aproximadamente 120 mililitros de sangre. A esto, como es lo que ocurre al final de la diástole, ¿cómo lo conocemos? Como volumen telediastólico. O algunos, como es antes de la sístole, protosistólico. Bueno, es denominaciones de acuerdo a la temporalidad. Bien, luego del llenado ventricular, como ya lo vimos que tiene 3 momentos, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, va a venir va a empezar lo que es la sístole. Bien, la sístole se va a constituir de 2 momentos. Uno, que es la fase preliminar o la primera fase en la que va a empezar la contracción de ambos ventrículos. Concretamente, primero se empieza a contraer el izquierdo antes que el derecho, pero es por una cuestión de milésimas de segundo. Y luego viene la expulsión ventricular, que es ya la efusión de sangre fuera del corazón. Entonces, como recién está iniciando la contracción, necesita las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas primero en la fase de llenado, se cierran. Pero las aórtico y la pulmonar van a estar cerradas también porque aún no se alcanza la presión suficiente como para abrirlas. Recuerden, no hay ningún músculo que esté interactuando ni con las semilunares, que son la aórtico y pulmonar, ni con las auriculoventriculares. Quiere decir que estas compuertas, estas válvulas se van a abrir solamente por un juego de presiones. Entonces, si la presión del ventrículo izquierdo aún es insuficiente para vencer a la presión de la aorta y de la arteria pulmonar, entonces se van a mantener cerradas. Es por eso que ustedes ven acá, válvula auriculoventricular cerrada y válvula aorta pulmonar también cerrada. Entonces, una vez que ya superan la presión de las válvulas aórtica y pulmonar, ahí comienza la fase de expulsión ventricular. Bien, la aorta, una vez que recibe la sangre la expulsada del ventrículo izquierdo, va a tener como es una arteria, tiene harto componente elástico, además de su extensa capa media, que es una muscular, va a intentar rebotar o va a intentar regresar a su estado que es al estado en el que estaba antes del recibir esa cantidad de sangre. Entonces, va a ejercer una presión que va a estar en contra del corazón, pero el ventrículo izquierdo va a llegar a superar esta presión ejercida por la aurícula. Es como una presión de retorno. Entonces, si hay algún fallo en el corazón, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada más que todo, en la que la contracción del músculo es insuficiente, va a regresar la sangre, o en una insuficiencia de la misma válvula. Bien, entonces en esta expulsión ventricular se va a inyectar aproximadamente 70 mililitros de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del corazón, que es el volumen telesistólico, se va a encontrar 50 mililitros de sangre. Estos 50 mililitros de sangre se van recambiando con cada latido cardíaco, no es como que estén siempre ahí esos 50 mililitros por si acaso. Entonces, tenemos dos conceptos importantes. El volumen telesistólico, que es el volumen de sangre que está dentro de los ventrículos al final de la sístole, que son los 50, y el volumen telediastólico, que son estos 120 mililitros, ¿verdad? Bien, entonces, luego de la expulsión ventricular viene otra vez la fase de relajación, la relajación isovolumétrica. Una vez que ya se expulsó estos 70 mililitros de sangre hacia el sistema arterial y ya va por la aorta, arteria pulmonar y todo lo que ustedes ya conocen en circulación,
estas, como ya es insuficiente la presión del ventrículo con las aorta y pulmonar, se van a cerrar. Pero las auriculoventriculares, la sangre que está llegando a la aurícula al mismo tiempo, también es insuficiente como para abrir las auriculoventriculares para tener una nueva fase de llenado. Entonces, como ambas presiones que se están ejerciendo de la aurícula hacia el ventrículo y del ventrículo hacia la aorta, todas esas presiones son insuficientes o no alcanzan para abrir las válvulas, entonces vamos a decir que estas válvulas auriculoventriculares y válvula aortopulmonar, o bueno, las válvulas aórtica y pulmonar, perdón, se van a encontrar todas, se van a estar cerradas. Entonces, es un proceso de cuatro partes, cada uno con sus características importantes. Para esto, tienen que recordar o tienen que tener en consideración que es un proceso casi autónomo que se está llevando y las válvulas se abren por un juego de presiones. Dos, que la diástole tiene un tiempo mucho mayor que el de la sístole. Concretamente, de todas estas partes, ¿quién es el que dura más? El llenado ventricular, con sus 3%. Aproximadamente dura 0.5 segundos o 500 milisegundos, si es que lo quieren denominar así. Y el todo latido cardíaco dura entre 8 y 9 milisegundos, o entre 8 y 9, 0.8, 0.9 segundos, 800 a 900 milisegundos. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en cuanto al juego de volúmenes y el juego de presión si es que lo queremos ver en un gráfico? Si es que lo queremos ver en un gráfico, acá les he traído un cuadrito que está dentro del gaito. Cuando estamos en la fase de llenado o en el periodo prellenado, es decir, cuando no hay una suficiente presión para ejercer la sístole, el corazón va aumentando en la cantidad de volumen que está almacenando hasta que cierta cantidad de volumen, que es los estos 120 mililitros, hacen que las válvulas mitral y la tricúspide se cierren. Entonces, como se van a cerrar, va a comenzar el aumento de presión, pero no hay eyección de sangre. Por esto se conoce como la contracción isovolumétrica. Por eso ven que la flechita sube en esta forma vertical. ¿Por qué? Porque si bien hay esta característica de que se ha llenado el ventrículo hasta sus 120 mililitros, no va a haber contracción o la contracción que se está viendo recién está comenzando. Todavía no es suficiente como para eyectar la sangre. Aumenta la presión, pero todavía no alcanza para eyectar. Una vez que ya se alcanzó este límite de presión, que es aprox estos 80 milímetros de mercurio, acá lo están viendo, una vez que se llegó acá, se eyecta el volumen, pero la presión sigue aumentando dentro del ventrículo. ¿Por qué sigue aumentando dentro del ventrículo? Porque estas fibras, estos miocitos cardíacos que son estriados, siguen ejerciendo presión, pero la cámara cardíaca está disminuyendo su cantidad de sangre que está teniendo. ¿Hasta dónde se va a reducir? Hasta el volumen telesistólico, que es 50, pero la presión se está manteniendo. Por eso la flechita está en forma curva, sigue ascendiendo, pero se va para atrás. Se va para atrás. Esto es la sístole. Este es el periodo de eyección. Entonces, una vez que ya ha comenzado el periodo de eyección, se comienza a relajar. Ha perdido presión, ha perdido volumen. Y va a comenzar a perder toda esta presión hasta que comienza al método inicial, a la fase prellenado o a la fase de llenado ventricular. Todo lo que hemos explicado al principio con los 4 gráficos del corazón es básicamente expresado en un cuadro. Cuando hablamos de corazón, vamos a hablarlo como una bomba, por eso se le llama la bomba cardíaca. Es como si nosotros habláramos de nuestra casa, estuviéramos con una motobomba y el sistema es un sistema cerrado de tuberías. Todo lo que pase en el corazón, todas las fuerzas, volúmenes y presiones se van a transmitir hacia las arterias. ¿Bien? Pero no es lo único que está pasando. El ciclo cardíaco nosotros vamos a ver, lo que les he explicado es la parte mecánica de lo que está pasando. La parte de presiones, la parte de volúmenes, pero a su vez, para que haya una parte mecánica, tiene que haber una parte eléctrica. La parte eléctrica del ciclo cardíaco se antecede por milésimas de segundo a lo que nosotros estamos, si bien no estamos viendo, pero lo que está aconteciendo mecánicamente. Entonces, la onda P, que ya vimos que es la de despolarización auricular, el complejo QRS de la despolarización ventricular y la onda T de la fase de repolarización. ¿Por qué no se ve la repolarización auricular? Porque está metida dentro del complejo QRS. Entonces, vemos acá, miren.
Acá estamos en nuestro juego de presiones, como estábamos viendo acá. Y miren, lo que, lo que acontece primero en la fase mecánica, esta es la parte mecánica. Si se dan cuenta, la parte eléctrica antecede por milésimas de segundo a lo que está habiendo mecánicamente. Bien, ese es un dato que tienen que tener en consideración. ¿Por qué? Porque en ciertas arritmias, por ejemplo, esto no se obedece, esta ley de que primero es algo eléctrico y luego es lo mecánico. A veces lo mecánico o los miocitos pueden contraerse o autoestimularse antes de que venga este complejo eléctrico a estimularlo primero. Bien, entonces, ahora, dentro del ciclo cardíaco, como ustedes me han escuchado hablar del cierre de auriculoventriculares, el cierre de las válvulas aórticas y cierre de válvulas pulmonares. Esto, como siempre lo hemos visto, son los ruidos cardíacos. ¿Cuál es el primer ruido cardíaco? ¿Cuál es el segundo ruido cardíaco? Bien, el primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es algo que estamos viendo acá, que se da al mismo tiempo. Eso es lo que nosotros escuchamos con nuestro estetoscopio. Luego, cuando se eyecta la sangre y se ha vencido la presión de la aórtica y la pulmonar, luego acontece el segundo ruido cardíaco, que es por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Bien, esos son los dos únicos ruidos cardíacos. Esencialmente son los únicos que deberían escucharse. Pero hay más, hay un tercer y cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se da por el llenado rápido ventricular. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les hablé de un llenado rápido, un llenado lento primero, un llenado rápido y luego una contracción auricular? En el llenado rápido, como la sangre, la presión, el volumen de sangre que estaba dentro de la aurícula ha vencido a las auriculoventriculares y está cayendo rápidamente hacia el ventrículo, esta sangre Claro, esta sangre va a rebotar contra las paredes del ventrículo. Entonces ahí se genera un ruido. En las personas normales no se llega a escuchar, pero en personas que tienen una desnutrición severa, por ejemplo, o muy delgadas, se llega a escuchar. ¿Por qué? Porque las paredes ventriculares son muy delgadas. Entonces esta vibración que se ha ejercido se llega a escuchar por el fondoendoscopio o estetoscopio, como lo conocemos todos, ¿no? Y el cuarto ruido cardíaco se da por una contracción auricular enérgica, o sea, en la tercera subfase de la contracción ventricular, acá concretamente. En la contracción auricular es como es tan violento ese movimiento, se da este cuarto ruido cardíaco. Ese sí siempre es patológico. El tercer ruido indica problemas de nutrición, pero es algo que ya vemos ectoscópicamente en el paciente, así que no podríamos determinarlo simplemente escuchando el corazón. Bien, eso es en cuanto al fondoendoscopio, ya vemos la parte electrocardiográfica y la parte de las presiones. Bien, ahora, esta parte de las presiones, que es casi una regulación propiamente autónoma, obedece a la parte de la ley de Frank-Starling. No es la ecuación de Starling de los volúmenes, por si acaso, es la ley de Frank-Starling del corazón. ¿Qué nos dice esta ley? Básicamente es, mientras más se va llenando el corazón de sangre, más presión va a ejercer para botar esa misma sangre. Es lo que siempre se ha conocido. Bien, para esto voy a necesitar una pantalla en blanco. Bien, a ver, nosotros tenemos al corazón acá, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, el corazón es una bomba. El corazón es una bomba. Lo que viene después de él se llama postcarga. Y lo que viene antes de él es precarga. Espero me sigan ahí. Carga lo podemos interpretar o a modo de decirlo que es la sangre, básicamente. Entonces, carga lo vamos a interpretar como que es sangre. Bien. Entonces, la precarga es algo que ejerce presión que está llegando al corazón o que viene antes del corazón. Y el corazón esencialmente, ¿qué recibe? Sangre. ¿De dónde? De las venas cavas. Entonces, la precarga obedece al volumen de las venas cavas. Básicamente, ¿qué es? Sangre que le está llegando. Por eso que si nosotros queremos, y esto va a pertenecer también parte del gasto cardíaco, si nosotros queremos aumentar el gasto cardíaco en una persona, tenemos que aumentar la cantidad de líquido que finalmente va a ser parte de la sangre que va a entrar parte de él. Y la postcarga es la carga que tiene que vencer el corazón para poder eyectar esa sangre. La postcarga es una presión
que va a tener que vencer el corazón para eyectar esa sangre, a lo que conocemos como presión arterial. Entonces, ¿qué pasa con esta sangre que había mencionado? Esta sangre va a llegar al corazón y, por ejemplo, llegan o se llenan sus 120 mililitros al corazón, de los cuales 50 hay dentro del corazón y tienen que llegar 70 para que el corazón eyecte otros 70 mililitros. Entonces, para eyectar esa misma cantidad, se ha aumentado el volumen de líquido o el volumen de sangre que había dentro del corazón y ese mismo volumen hace que la presión dentro del corazón tenga que igualarse para poder emitirla. Esa es la ley de Frank Starling. Es que el mismo volumen, mientras más volumen de sangre llegue al corazón, más presión va a tener que ejercerse para eyectar esa misma sangre. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo como que nosotros denominamos que una insuficiencia cardíaca. Básicamente eso es que el corazón es insuficiente. ¿En qué patologías falla esta ley de Starling? Por ejemplo, en las miocardiopatías, en las hipertrofias ventriculares, en las miocardiopatías dilatadas que ya he mencionado. Pero esta ley de Frank Starling, si es que fuera siempre así que les digo, más volumen, más presión, más volumen, más presión, no tendría una forma curva, ni esta forma que tiene, perdón, ni esta forma que tiene, sino tendría una forma recta. Entonces, ¿qué pasa acá? Como los miocitos, ya espero que todos hayan pasado la parte de histología, los miocitos se conectan uno con otro por estas placas, entonces mientras más volumen haya, quiere decir que nosotros estamos separando los miocitos, separando a la unión de las actinas con las miocinas. Entonces, hay cierto punto, hay cierta cantidad de volumen donde las actinas no van a estar en contacto con las miocinas, es decir, no pueden hacer este movimiento de como que están caminando sobre ellas. Si no pueden hacer este movimiento, por más volumen que haya, no se va a poder ejercer la presión. ¿Por qué? Porque los miocitos no pueden contraerse porque están demasiado separados. Entonces, esa es la explicación de por qué esa curva comienza lentamente a hacerse más horizontal. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de volumen que rompe esta ley, que rompe que mientras más volumen, más presión se va a ejercer. Entonces, esa es la explicación de por qué tiene esta forma y la ley de Frank Starling ya se las expliqué. Acá lo podemos ver algunos ejemplos que es la parte normal, pero eso es en cuanto a las insuficiencias cardíacas que ya les expliqué. En las insuficiencias cardíacas quiere decir que se va a ejercer, o bueno, va a haber la misma cantidad de volumen, pero el corazón no va a ser capaz de eyectar este volumen, entonces parte de él se va a encharcar, no hacia el sistema arterial ni en el mismo corazón, sino hacia atrás. ¿Quién está atrás del corazón? El sistema venoso o también el segundo sistema, que es el sistema pulmonar. Es lo que llamamos encharcamiento o EPAS. Bien, eso es en cuanto a la parte del ciclo cardíaco como tal, la parte mecánica, la parte eléctrica, ya explicamos. Ahora, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo es casi autónomo, es por su propio mecanismo, pero se regula externamente por un sistema? Ya vimos el juego del sistema simpático y el sistema parasimpático. Concretamente, ambos sistemas, simpático y parasimpático, es como si fueran una balanza. Mientras haya un acuerdo entre ellos, el que se va a encargar de regular cuántos latidos cardíacos, cuántos es la contractibilidad del mismo corazón, es el mismo corazón, su sistema intrínseco y todo esto. Pero por diversas situaciones, por ejemplo, situaciones de estrés o la dominancia de alguno de estos sistemas simpático o parasimpático, se va a regular externamente o por mecanismos nerviosos el latido cardíaco o el ciclo cardíaco. El sistema simpático concretamente, ¿qué hace? Estimula la contractibilidad cardíaca y acelera también es cronotrópico positivo y nootrópico positivo. Y el sistema vago, o bueno, el sistema parasimpático a través del nervio vago, ¿qué va a hacer? Va a disminuir los latidos cardíacos. Si son observadores, van a darse cuenta que el nervio vago, ¿hacia dónde está yendo? Concretamente hacia la aurícula derecha. ¿Y qué parte del sistema eléctrico del corazón estaba en la aurícula derecha? El nodo principal, o bueno, los dos nodos, el sinusal más arriba de la vena cava y luego más abajo antes del septo. Entonces, si es que vas a tener la inervación ahí, es decir, va a reducir los latidos cardíacos interactuando concretamente con el mismo sistema intrínseco de contractibilidad del corazón. En cambio, el sistema simpático, a través de sus cadenas simpáticas, que ustedes ya lo habrán visto en anatomía, que van laterales a la columna vertebral, y tienen el ganglio, concretamente el ganglio cardíaco que está pegado ahí, van
ellos no van hacia el sistema eléctrico del corazón, sino se van al miocito directamente. Estimulan, ¿qué estimulan? La contractibilidad del corazón. En cambio, el vago interactúa ¿con qué? Más que todo con la parte cronotrópica y nutrópica. Bien, entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de esta regulación. A los finales, lo que nosotros vamos a ver a través del simpático con su noradrenalina, que es su neurotransmisor, es aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, que lo vamos a ver después, y a través del sistema parasimpático una disminución de la frecuencia cardíaca. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o continúo presión arterial? Bien, no creo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que es la presión arterial. Una vez que ya hemos hablado del corazón, vamos a hablar de lo que viene después de la presión arterial. Bien, antes de hablar de presión arterial tendríamos que hablar de lo que es el gasto cardíaco. ¿Okay? El gasto cardíaco, para no perder la sintonía de lo que es el latido cardíaco o el ciclo cardíaco, ya todos hemos conocido. Gasto cardíaco, que es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Claro, frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y además, cuando veamos presión arterial, ¿qué va a ser la presión arterial? Es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, cuando yo quiera ver lo de la presión arterial, va a ser igual perdón. Entonces, cuando yo quiera ver a la presión arterial, va a ser igual al volumen sistólico, es decir, estos 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, por la resistencia vascular periférica que se esté ejerciendo. Entonces, si yo interactúo con cualquiera de estos tres factores que van a ejercer una acción en la presión arterial, yo voy a poder manejar la presión arterial. Y esta formulita, si bien puede parecer demasiado simple, porque en realidad lo es, si yo manipulo cualquiera de estos tres medios, voy a regular mi presión arterial. ¿Cómo regulo el volumen sistólico? Ya lo mencionamos con la precarga. Por ejemplo, te llega un paciente hemodinámicamente inestable, con shock, hipotenso. ¿Qué haces? Le pones cristaloides, le pones líquido, le pones volumen a su sangre. ¿Por qué? Porque quiero aumentar la presión arterial. Pero no sirve, doctor, su volemia está bien. Más bien tiene una alta estimulación del sistema parasimpático, qué sé yo. O sea, hay un problema en la frecuencia cardíaca. ¿Qué voy a darle? Voy a darle, por ejemplo, cronotrópicos. En parte de eso también la adrenalina que aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Pero bueno, si es que la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico en un paciente X, por ejemplo, que esté bien eso. Al contrario, tiene una extensa vasodilatación. Esto se da en los casos de shock séptico, por ejemplo. La presión arterial está cayendo. ¿Qué voy a hacer? Ahí se da más que todo la adrenalina. ¿Para qué? Para ejercer una contracción de los vasos sanguíneos y aumentar la presión arterial. Entonces, de esto, ya cuando vayan en la parte de fármaco, van a ver que para regular la presión arterial, todos los fármacos van destinados a regular alguna parte de estos tres mecanismos de la regulación de la presión arterial. Bien. Cosa que la presión arterial, nosotros la regulamos todos los días, a cada rato, en cada minuto de nuestra vida estamos regulando nuestra presión arterial. Hay una regulación tanto a corto como a largo plazo. ¿Quiénes determinan esta contractibilidad cardíaca o esta frecuencia cardíaca o la función cardíaca como tal? Ya lo mencionamos, es un juego entre la precarga, la poscarga y la contractibilidad del músculo. Es decir, lo que viene antes del corazón, lo que viene después del corazón y las características mismas del propio corazón. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, quiénes interactúan en la parte de contractividad cardíaca, el pH, la cantidad de calcio que hay en sangre, los sinotrópicos positivos o negativos que yo pueda administrar al paciente. Esto es más que todo fármaco. En cuanto a la precarga, que es más que todo ver lo que es volumen o la distensibilidad de las venas, concretamente las cavas, o la poscarga, que esto ya es más parte del sistema arterial. Todo esto estimula, o bueno, todo esto interactúa con el volumen latido, que si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, obtenemos el gasto cardíaco. Multiplicado por la misma resistencia periférica, es una presión arterial. Esto también quería comentarles. El sistema circulatorio no es un sistema
no es como un tubo directo, sino es como un sistema en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si es que han visto alguna vez un circuito, si es que ustedes han visto alguna vez un circuito, acá está el corazón, por ejemplo. Entonces, de él a él llega una vena y sale una arteria, pero no llega así directamente hacia el órgano, va así en diversos circuitos para llegar a distintos órganos principales, como por ejemplo el hígado, por ejemplo el riñón, el cerebro. Entonces, no es como que esta regulación de la resistencia vascular periférica no es que sea determinada simplemente por la aorta, sino quién va a determinar esta resistencia vascular periférica en mayor porcentaje. Las arteriolas y concretamente los, los pequeños músculos que contraen esas arteriolas. Ellos son los que principalmente van a regular esta resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque también ocupan una mayor área dentro de nuestro organismo. Ustedes saben, esta arteriola se comunica con arterias de mayor calibre. Así se va ramificando desde las más pequeñas arteriolas hasta las arterias más grandes. Mientras más calibre tenga una arteria, menor va a ser el porcentaje que va a tener en la regulación de la resistencia vascular periférica. Y mientras menor calibre tenga mi arteriola o mi vaso sanguíneo, mayor porcentaje de interacción con la resistencia vascular periférica va a tener. Esto va a obedecer luego a lo que vamos a ver que es la ley de Passuil o Pausil, como lo quieran llamar. Bien, en cuanto al control a corto plazo, obedece más que todo con medios hormonales, o bueno, con medios nerviosos y con medios autoparacrinos. Bien, concretamente los vasoreceptores del arco aórtico y del seno carotidio, el seno carotidio ya lo recordamos que es el noveno paracraneal, y el arco aórtico que es el décimo paracraneal, ambos van a interactuar con el núcleo del tracto solitario, que esa es una parte de la médula espinal, un circuito nervioso. Ahora, para disminuir el gasto cardíaco se va a decir que es un proceso de desaceleración con el sistema parasimpático, que ya lo vimos, que va hacia dónde se va a ir el nervio vago, va a ir hacia las aurículas. En las aurículas tenemos al nodo sinusal, al nodo Shaftawara, auriculoventricular. Entonces, al disminuir esa contractibilidad o al estimular al parasimpático, que es básicamente lo mismo, se disminuye la presión arterial y así se ha regulado. En cambio, si es que se ejerce un efecto negativo con el acelerador cardíaco, es decir, de dos maneras se intenta desacelerar a la frecuencia cardíaca. Una, ejerciendo a través de su actividad a través del nervio vago, y otra a través de inhibir al sistema nervioso simpático. Les dije que hay un equilibrio entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Si yo aumento la cantidad del parasimpático, bien, pero si es que aumento la potencia del sistema nervioso parasimpático y disminuyo la del simpático, va a ser mucho mejor. ¿Para qué? Para disminuir la frecuencia y contractibilidad cardíaca. Y así, a través de la fórmula que les mencioné, estoy disminuyendo el gasto cardíaco y a su vez disminuyendo la presión arterial, que es excelente. A su vez, también el sistema nervioso simpático estimula la disminución del sistema nervioso simpático va a estimular el aumento del tamaño, del diámetro de las arteriolas y las venas. Las arteriolas que son vasos de resistencia y las venas que son vasos de capacitancia, lo mencioné. Entonces, ¿y cómo es la regulación a largo plazo? Bien, esto es por lo que les expliqué primero de los medios neurales, son cuando hay ligeras variaciones de la presión arterial. Por ejemplo, yo paso de un estado de estar parado a un estado de estar echado, hay un aumento de la presión arterial que está recibiendo el corazón. Entonces ahí se va a mantener, se va a tratar de disminuir esta presión arterial. Y va a pasar lo contrario, cuando pasas de un estado de estar echado a estar parado, va a disminuir la presión arterial y se va a tratar de aumentar esta presión arterial. O sea, va a suceder todo lo contrario de lo que les he mencionado. Por eso es que si en algunas personas este mecanismo no sucede tan rápido, ¿qué va a dar? La hipotensión ortostática, que ya es muy conocida, que es cuando tú pasas de un estado horizontal a estado vertical, o pasas a pararte, mejor dicho. Hay una hipotensión que, si hay menos sangre que le llega al cerebro, puede haber un desmayo, como se le conoce.
Y la regulación a largo plazo obedece a una interacción que tiene el corazón con el riñón, con el sistema circulatorio, como le habíamos mencionado, que el sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la regulación también con el péptido natriurético atrial o auricular. Esto lo vamos a explicar acá en este cuadrito. Bien, básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a regular y vamos a ver que la renina va a estimular o hay un descenso de la cantidad de sodio cloro que le llega a esta mácula que está al lado de la nefrona. Va a haber un aumento de secreción de renina, un aumento de angiotensina. Bueno, el angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina, angiotensina 1, angiotensina 2, y luego va a haber una estimulación de la aldosterona, cosa que a su vez la misma aldosterona se va a estimular por otros mecanismos como el aumento de la calemia, es decir, el aumento de potasio que hay en sangre, la disminución de la natremia, que quiere decir la disminución de sodio en sangre, la disminución de la misma presión arterial, entonces vamos a ver un aumento de la aldosterona. Esta aldosterona va a tener tres mecanismos o tres lugares donde va a interactuar. El túbulo contorneo distal y el colector. Si es que hay menor cantidad de sodio y hay mayor cantidad de potasio, ¿qué creen que va a tener que interactuar la aldosterona en el riñón o en esos túbulos colectores? Va a tratar de aumentar la cantidad de sodio y disminuir la cantidad de potasio que se está excretando, que se está reabsorbiendo hacia la sangre desde la orina. ¿Por qué? Porque el sodio es un péptido natriurético. Perdón, porque el sodio es un cristaloide que ejerce presión osmótica en la sangre. Disculpa por el error. A su vez, la aldosterona intenta hacer este mismo mecanismo a través de las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. Intenta reabsorber sodio, intenta eliminar potasio, ¿para qué? Para estimular un aumento de la presión arterial. Y además, se trata de aumentar la cantidad de sodio y agua que se está recogiendo desde los intestinos. Es decir, en este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la angiotensina también tiene sus propios mecanismos en las arterias, la aldosterona, que es el mecanismo final, intenta absorber dos cosas más que todo, sodio y agua. El sodio, que es un electrolito que ejerce una presión osmótica, y la misma agua, que es un aumento de la volemia. Y si hay un aumento de la volemia, ¿qué va a haber? Un aumento de la presión arterial a través de la fórmula que les mencioné. Entonces, como hay un aumento de la volemia, hay un aumento del gasto cardíaco y hay un aumento de la tensión arterial. Y bueno, ahí se acaba el sistema renina-angiotensina aldosterona, pero tiene mecanismos contrarreguladores. Esos mecanismos contrarreguladores ya, está bien, aumenta la tensión arterial, pero poco a poco va aumentando esta tensión arterial hasta niveles que yo no requiero. Entonces acá va a haber, como hay tanto sodio y hay tanta agua que está en el sistema circulatorio, el organismo va a intentar eliminarlos como sea. O sea, es decir, a través del riñón. Por eso que va a haber una natriuresis y una diuresis por presión. En estados patológicos donde la tensión arterial es excesiva, es decir, la hipertensión arterial, va a haber, va a haber cierta cantidad de sodio y agua que se están eliminando libres por la orina. Es decir, no obedece a mecanismos hormonales o a mecanismos mecánicos del mismo riñón, sino que están eliminándose libres. Por eso se llama natriuresis y diuresis por presión. Bien, a su vez, como se aumentó la osmolaridad del sistema arterial o todo el sistema circulatorio, se va a aumentar. Acá llega en juego otra hormona. ¿Quién? La HAT, la hormona antidiurética. ¿Y por qué es importante la hormona antidiurética en la regulación de la presión arterial? Si no tiene nada que ver con interacción con el sodio o con interacción con estos mecanismos. ¿Por qué? Porque, como les expliqué, el volumen genera presión. Y el volumen sistólico, el volumen que es agua, va a tener su mecanismo o va a tener su papel protagónico dentro del gasto cardíaco y a su vez dentro de la presión arterial. Entonces, por eso es tan importante la acción de la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte del agua, la parte del agua que se va a tener que reabsorber dentro del riñón va a aumentar. Por eso que nosotros vemos externamente al paciente como una disminución de la diuresis. ¿Por qué? Porque todo el agua que era posible de eliminarse libremente se está reabsorbiendo. A las finales, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que la absorción aumente la cantidad de agua libre y esto va a hacer que aumente también la volemia y aumente la presión arterial a su vez. Y en parte también
esta AHA tiene receptores A2 y beta que se están estudiando y que se ha encontrado que tiene una estimulación de la vasoconstricción periférica. ¿Y esto qué va a hacer? Un aumento de la resistencia vascular periférica. Bien, eso es en cuanto a la presión. Para no perder el rastro, no confundan presión arterial con presión de pulso, por si acaso. ¿Qué es la presión de pulso? Ustedes, el pulso que ustedes sienten, por ejemplo, en el radio, el pulso radial, el pulso tibial, el pulso femoral, ¿qué es? Es el golpe que hay de la sangre contra, contra las arterias que son elásticas. Entonces, se ha determinado que es una diferencial de la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Eso nomás? Sí, eso nada más. Esa es la presión de pulso. No confundir con la presión arterial, que bueno, a nivel de aorta llega a ser de 120 sobre 80. Bien, en cuanto a la cantidad de sangre que llega a cada organismo, y esta diapo me pareció interesante ponerla, es el cerebro es el órgano que recibe más sangre de todo el cuerpo. Bueno, algunos tal vez piensen que sí, porque si se corta, si se interrumpe momentáneamente la cantidad de sangre que llega al cerebro, básicamente nos desmayamos, perdemos la conciencia, etcétera. Pero no es la cantidad, sino el órgano como tal que recibe más sangre de todo el sistema circulatorio es el hígado. Pero, ¿quién es el órgano que recibe mayor cantidad de sangre por gramo de su tejido? Ese es el riñón. Entonces, no confundan estas dos cosas. La mayor cantidad, el mayor porcentaje de sangre en volumen que recibe un órgano es el hígado, pero la mayor cantidad de sangre por gramo de peso que recibe un órgano es el riñón. ¿Por qué tiene que tener tanta interacción el sistema circulatorio con el riñón? Ya lo vimos, que es tan importante que es por la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahí también se absorbe el agua que va a generar volumen, entre otros. Bien, y bueno, esta partecita es la contracción o la regulación autónoma que tienen los vasos sanguíneos para regular la presión sanguínea. La presión sanguínea es un factor que se está regulando constantemente, como lo mencioné. Entonces, si obedece a mecanismos neurales, va a ser rápida, pero no lo suficientemente. Si obedece a mecanismos hormonales sistémicos, como la aldosterona, el sistema angiotensina, el SRA, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o la HAT. Entonces, estos mecanismos hormonales son lentos. Necesita regularse propiamente estas arteriolas a través de sus propios mecanismos, que es básicamente tener una interacción de las endotelinas que son péptidos vasoactivos, es decir, ejercen vasoconstricción, y la estimulación de los calcios que hay dentro del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, ¿qué tipo de tejido es? Es un tipo de tejido liso, un músculo liso, es decir, es autónomo. Ya que tenemos la fórmula del flujo sanguíneo. Bien, el flujo sanguíneo para que la sangre pueda circular a través de nuestros diversos vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas, necesita ser un flujo continuo, necesita ser un flujo laminar para que llegue a todas las partes, para que perfunda todos los órganos, ¿no es cierto? Entonces, esta relación que hay entre la presión y el radio de un vaso sanguíneo va a permitir que haya un flujo. Entonces, la presión arterial ya la vimos. Y se acuerdan que yo les mencioné que era bastante importante en cuánto de radio tenía esta arteria o este vaso sanguíneo. Bien, ahí está. Mientras mayor sea la arteria, o sea, ante una presión normal, por ejemplo, pongamos 120. Pongamos que la arteria mide 20 milímetros, por ejemplo, o 25 milímetros, como puede llegar a medir la aorta. ¿Cuánto sería ahí? 120 sobre 20 sería 6, un flujo de 6, por ejemplo, un número. Pero, por ejemplo, si nuestra arteriola mide 1 milímetro, por ejemplo, sería un flujo de 120. Eso se mide en metros por segundo cuadrado, segundo cuadrado. Entonces, ¿quién va a tener un mayor flujo? Va a pasar un mayor flujo por estas arterias, estas arteriolas o estos vasos sanguíneos más pequeños. Esa es la explicación de por qué el radio es tan importante en la regulación de las presiones arteriales también. Mientras menor radio tenga un vaso sanguíneo, mayor será la cantidad de flujo y mayor será la actividad que tenga sobre la presión sanguínea. También que los vasos sanguíneos, si uno los pone en paralelo, juntitos todos, abarcan un espacio o un área mucho mayor. Y la ley de Passuil
que es esta que ustedes están viendo, es la regulación o la dependencia que va a tener esta regulación de la presión arterial, obedeciendo más que todo al radio de los pequeños vasos sanguíneos. Pero acá ya va a tener es una fórmula matemática que va a tener, que obedece a la regla de los fluidos, que es la interacción que hay en la viscosidad del líquido, la resistencia de los vasos sanguíneos y la longitud de los vasos sanguíneos. Ese ya es algo más que pertenece a la parte de la hemodinámica, pero es que consideraba que era importante tener en consideración acá. O sea, quiere decir que también, mientras más pequeño sea un vaso sanguíneo, va a tener un efecto multiplicador por 16 de la regulación en la presión arterial que va a tener esto. Por eso la R elevado a la cuarta. Esa es la ley de Pasuri. Bien, y eso es en cuanto a las referencias bibliográficas que toman en consideración, que es el Guyton, el Gannon y un artículo de UpToDate. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la ponencia. Chicos, ahora los eventos, coordinadora presentar y les va a pasar el link para que puedan unirse. Buenas noches con todos. Eh, gracias, Daisy. Bien, como les mencionó mi compañera, les voy a pasar en unos segundos el link de la trivia de esta ponencia. Consiste en 10 preguntas y también les pasaré el código de ingreso y por mientras les he dejado un mensaje en el chat de este Meet en el cual se les invita a seguir a las páginas de nuestros auspiciadores. Bien, ahí está el link del quiz y el código de ingreso. Y se los dejo ahora. Hacerles recordar que daremos tiempo para que se vayan uniendo mientras comparto mi pantalla también. Y que para los 3 primeros lugares hay premios, bueno, material académico virtual, por lo cual se les da como sugerencia ingresar con sus nombres verdaderos para poder tenerlos registrados también mediante el pase de lista que se les pasará luego, para que lo puedan llenar y así hacerles llegar tanto la grabación como las diapositivas y también el premio en caso sean ganadores. Por último, les estaré avisando cuando daremos inicio a la trivia. Por mientras pueden ir ingresando.
Chicos, les informo que vamos a dar un minuto más para que quienes desean unirse lo hagan a este quiz que, como les mencioné, consta de 10 preguntas realizadas por el ponente del día de hoy, que es Cristian Estela, a quien se le agradece por haberse preparado. Y bueno, pasado el minuto ya iniciaré la trivia y suerte para todos.